Este hombre nos había dejado en la orfandad opinativa, si me permite el término, pero está con nosotros otra vez mi querido maestro Julio Hernández Astillero, maestro de maestros. Distinguido, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, aquí con el gusto de verlos, con mucho gusto de estar de nuevo De por verdad aquí. que sí, nos da mucho gusto de ver que estés con nosotros nuevamente. Gracias. Oye, querido Julio, ¿cuál sería para ti el balance de este año? Después de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, 7 meses de gobierno, ¿cuál sería un panorama general para ti? El estremecimiento de un sistema político y económico que llevaba décadas anclado en formas que representaban una ganancia concentrada en élites y una gran desigualdad social, con un sistema político fincado en la corrupción, en la impunidad y en la simulación. Llega López Obrador por méritos propios y por el hartazgo de mucha gente que lo que quería era finalmente dar un golpe a esa estructura ya inaceptable, ya en un proceso de corrupción enorme, y se está justamente en un proceso de ese tipo, con un gobernante con tintes personalistas enteramente, controlador de toda la situación, un presidente muy poderoso y muy fuerte mediáticamente, un gabinete que no está a la altura de las circunstancias, y un partido Morena que no se define verdaderamente como un partido, sino solamente como una amalgama de intereses, sobre todo electorales, pero en realidad pues hay un cambio, que sí es un cambio por lo pronto de métodos, de formas, las conferencias mañaneras, el estilo de viajar de López Obrador, el contacto permanente con la gente y el dinero volcado en la cuestión asistencial, en detrimento de otros aspectos, que es preocupante también el que no haya ese cuidado y equilibrio para segmentos que no han recibido el apoyo o el respaldo que esperaban. ¿El asunto salud te refieres en particular? Salud, las estancias infantiles, la cuestión de la cultura, de la tecnología, muchos despidos, y todo eso volcado a una estructura de trabajo que tiene además, desde mi punto de vista, el propósito de darle una continuidad electoral al movimiento obradorista, es decir, se está destinando el dinero específicamente a lo asistencial, que tiene mucho que ver históricamente en México con el manejo electoral, y la inversión pública hacia segmentos muy específicos, sobre todo en el sur del país, con el Tren Maya, con el corredor transísmico, y por otra parte pues un problema que no teníamos en el radar, que es el del asunto migratorio, convertido ya en un asunto explosivo, y la inseguridad pública que no ha podido ser combatida adecuadamente. En el asunto migratorio, el asunto también de poner a la Guardia Nacional, de ceder ante las peticiones de Trump, que tampoco es que tuviera mucho margen de acción, ¿no? Porque ahorita puede haber muchas críticas, pero pues ¿qué le dices al loco este, no? Que eso es lo que marca los límites reales de la profundidad del cambio que se espera. Lo cierto es que por más ruido que se haga, por más que se diga que hay una cuarta transformación, lo cual implicaría un momento histórico de revolución y transformación real, pues lo que tenemos es un gobierno que está reformando el propio sistema político, tratando de hacerlo en los límites que le establecen claramente factores económicos del poder de los mercados y del poder de Estados Unidos y de un presidente desquiciado políticamente como es Donald Trump. Desquiciado, por decirlo menos. Así es. Un gabinete que no está a la altura. Lo dijiste de paso, pero es algo lapidario, es algo de verdad muy fuerte y muy importante para los años que vienen. Sí, porque no es solamente la falta de fuerza política o de personalidad o de impacto que pudieran tener varios de los secretarios. El problema de fondo es que la operación de sus secretarías está siendo una operación deficitaria. Son secretarios del gabinete que están atenidos a lo que les vaya indicando el presidente de la República y que en la mañanera pueden ser refutados o corregidos públicamente, de tal manera que es muy lamentable, y ojalá entre los cambios que pueda realizar el presidente López Obrador esté un ajuste en un gabinete que definitivamente no está a la altura de lo que espera el pueblo de México y de lo que necesita operativamente el propio López Obrador. Claro. Ahora, también otra de las cosas importantes, el asunto económico. ¿Cómo ves las cosas? Se habla de recesión, se habla de que no se ha abierto la llave, de que la Secretaría de Hacienda está controlando totalmente el gasto. Esto debe de cambiar. Sí, debe de cambiar. Hay un control de una especie de vicepresidenta ejecutiva en materia presupuestal, que es Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y un secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que se mueve de una manera
pues muy volátil conforme a las instrucciones de su jefe. Todo esto tiene al país metido en una circunstancia económica complicada en lo general, con perspectivas preocupantes, pero en lo inmediato va caminando, va avanzando y la verdad es que durante muchas administraciones del pasado priista y panista el gasto se contenía para tratar de soltarlo en ocasiones más propicias. En el fondo hay un proceso muy fatigoso y muy desgastante, pero esperemos que sea propicio y que sea exitoso, de evitar tanto despilfarro, corrupción, concesiones amañadas. Todo esto se está en un amplio y difícil proceso de corrección que ojalá y tenga éxito, porque lo cierto es que, aunque parezca frase de campaña, pero sí le dejaron una herencia envenenada a López Obrador, un país de desastre, con anteriores ocupantes de la silla presidencial que se convirtieron en los principales saqueadores del país y jefes de pandillas de saqueadores que dejaron al país en la circunstancia que hoy está. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.